Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Balanceando la Vida. Soy Adriana Puente, nutrióloga y maestra en ciencias. Y en el video de hoy vamos a hablar de la bulimia nerviosa, así es que acompáñenme por favor. Bueno, como muchos de ustedes ya lo saben, en los últimos meses he estado estudiando un máster en trastornos de la conducta alimentaria y se me han acercado muchas personas pidiéndome que hable más de este tema. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la bulimia nerviosa y voy a tratarles de hablar más de otro tipo de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando, como les digo, de la bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa es un trastorno, como su nombre lo dice, es un trastorno de la conducta alimentaria en donde la persona va a comer cantidades grandes de comida y después va a buscar un método para compensar esto, es decir, como para quemar todas las calorías que se ingirió esa persona. También aquí en la bulimia nerviosa hay mucha ansiedad por la imagen corporal, es decir, la persona tiene atracones, siente que pierde el control, come mucho, pero al mismo tiempo tiene esta ansiedad de querer controlar el peso o de querer controlar cómo se ve. Ahora, hay algunos casos en los cuales la paciente o el paciente que tenga bulimia nerviosa va a comer muy pocas calorías a lo largo del día y realmente su mayor consumo energético va a ser cuando tengan los atracones. O también hay casos en donde aparentemente la persona come bien o come normal, sin embargo, existen estos atracones, estos episodios en donde la persona pierde el control por lo que come y normalmente ingiere mucha comida. Ahora, dentro de los métodos de purga más comunes para las pacientes con bulimia nerviosa, pues está el vómito, ¿no? Es muy conocido que pacientes con bulimia nerviosa pues van a comer, van a tener estos atracones y posteriormente para tratar de contrarrestar este efecto van a vomitar, pero igual también puede ser que, por ejemplo, después hagan ejercicio excesivo o tengan conductas compensatorias como dejar de comer por completo al día siguiente, restringirse mucho los alimentos que van a comer, el uso de laxantes, etc. A veces se malinterpreta lo que es un trastorno de la conducta alimentaria y se reduce nada más a persona, o sea, pensamos nada más que se trata de una persona que quiere bajar de peso o una persona que tiene problemas en la comida, pero realmente cuando se analizan los trastornos de la conducta alimentaria desde otro punto de vista, podemos ver que hay una serie de características muy particulares que la persona va a tener y entonces esta es la manera en cómo la persona puede afrontar la vida o afrontar los problemas que se le presentan en el día a día. Hay diferentes factores de riesgo que van a poder sumar a que una persona desarrolle o no bulimia nerviosa, pero obviamente no porque esté un factor de riesgo o muchos factores de riesgo significa que entonces se va a presentar un TCA, sino más bien tienen que interactuar estos factores de una manera muy interesante para que se presente o no el trastorno en una persona. Por ejemplo, algunas de las características neuropsicológicas que se han visto que existen en estas personas es que tienen un perfeccionismo desadaptativo, es decir, son muy perfeccionistas, es decir, tienen conductas muy neuróticas en cuanto a que hay preocupación por cometer errores o se duda mucho también de qué acciones son las que se deben seguir, ¿no? Además de esto, también hay alteraciones en las funciones ejecutivas, es decir, la persona tiene dificultad para la organización, por ejemplo, para la planeación de una tarea, o sea, como que también les cuesta trabajo buscar alternativas o buscar soluciones a un problema. Les cuesta también un poco el tema de ser cuadrados, ¿no? Tienden a tener esta rigidez de pensamiento y a veces cuando hay un problema pues tienden a sentir que el mundo se les viene encima. También se ha asociado mucho la impulsividad a este TCA particular que es la bulimia nerviosa y esto se ha visto que es sobre todo porque hay alteraciones en diferentes neurotransmisores, como por ejemplo en la serotonina, en la dopamina y también en la norepinefrina. Entonces, que haya estas alteraciones en los neurotransmisores puede ser que la persona sea impulsiva y esa impulsividad muchas veces se manifiesta también a la hora de comer, al no poder parar y al tener estos atracones y al no poder pensar o parar sabiendo que este atracón finalmente va a hacerle daño a la persona. Hay otras cosas muy interesantes cuando hablamos de los TCA, en este caso de la bulimia nerviosa. Se ha visto que tienen también asociaciones muy interesantes con otros trastornos de la personalidad, como por ejemplo el trastorno límite de personalidad. Se ha visto que hay cierta asociación entre bulimia y este trastorno, o sea, el borderline, o también por ejemplo personas depresivas o personas ansiosas
puede ser también que tengan la tendencia a tener bulimia. O sea, hay una relación, ¿no? Obviamente no significa que todas las personas que tienen depresión van a tener bulimia, ni viceversa, pero puede ahí haber una conexión bastante interesante. Otra cosa muy característica de estas personas con bulimia nerviosa es algo que se llama rumiación. Estas personas, estos pacientes, tienden también a tener un proceso cognitivo maladaptativo que consiste en el pensamiento repetitivo acerca de una experiencia negativa. Entonces, obviamente, el estar pensando y pensando en cosas negativas, en cosas que salieron mal, pues los hace tener un estado de ánimo triste y entonces estar más susceptibles al atracón. Y como comento, la manera en que ellos van a poder lidiar con esta sensación negativa que tiene su cuerpo, pues va a ser comiendo, y al comer se van a sentir hasta cierto punto mejor, reconfortados, y por eso siguen comiendo, no lo pueden parar, y entonces viene después el atracón y la culpa. Dentro de esto también existe algo que se llama la urgencia negativa, y existe también mucho en pacientes con bulimia nerviosa, ¿no? Es esta tendencia a actuar impulsivamente cuando se experimentan emociones negativas. Todo esto obviamente con el fin de quitar este malestar, es decir, la persona no puede lidiar con ese malestar que siente y entonces quiere tapar ese malestar, quiere que se vaya. ¿Y qué hacen? Bueno, pues en estos casos actuar impulsivamente con la comida. Obviamente esto yo lo menciono de manera general, es la tendencia, pero no significa que podamos decir que todas las personas funcionan, o sea, todas las personas con este TCA funcionan de esta manera, ¿no? Pero es para que podamos entender un poco más este problema y veamos que no se trata nada más de un problema con la alimentación. Ahora, como se los comenté, hay neuropéptidos, neurotransmisores que van a estar alterados, ¿no? Tenemos la serotonina, la cual se vincula con el comportamiento social, las emociones, el estado de ánimo y también la impulsividad. Entonces, aquí también entra que la serotonina está muy relacionada a toda la ingesta de los alimentos, y como también está relacionada al tema de la impulsibilidad, pues digamos que ahí se nota cómo es que puede existir cierta alteración con las personas que tienen este trastorno. También se dice o se ha visto en estudios que hay menos triptófano. El triptófano es un precursor de la serotonina, entonces al haber menos triptófano puede existir también algún tipo de alteración en la serotonina del cuerpo. También hay alteraciones, por ejemplo, en la colecistoquinina, que interviene en el proceso de la saciedad. Hay bajos niveles de otra hormona que se llama la leptina, y alteraciones en la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que está muy involucrado en el tema de sistema de recompensa. Ahora, además de esto que les comento, va a haber también temas que pueden afectar a la persona, como por ejemplo la familia, ¿no? Se ha visto que en familias demasiado rígidas, en familias que son muy sobreprotectoras o donde hay una comunicación pobre para la resolución de conflictos, puede haber también personas con bulimia nerviosa, ¿no? Sobre todo, obviamente, si es una persona que ya tiene este perfil que les acabo de comentar y además están dentro de una familia así, ¿no? El sistema familiar, recordemos que es súper básico para cómo nosotros nos desarrollamos, cómo nosotros enfrentamos el mundo. También se ha visto que hay una asociación de enfermedades mentales de los padres y bulimia nerviosa o algún otro TCA. Entonces, estas enfermedades mentales pueden ser, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, trastorno bipolar, otro trastorno de la personalidad, o también, por ejemplo, si hubo estrés durante el embarazo, o también el que los padres tengan como expectativas muy altas respecto a sus hijos, ¿no? ¿Qué sucede ahí? El hijo se hace perfeccionista, pero es un perfeccionismo maladaptativo, como les comenté en un principio. Entonces, bueno, aquí lo que se debe de hacer, obviamente, es recibir ayuda de muchos tipos, multidisciplinaria, no nada más va a ser la ayuda del nutriólogo, es importante trabajar también con un psicólogo, a veces con un psiquiatra, con un endocrinólogo, médico internista, o sea, muchos profesionales de la salud juegan un papel súper importante para que se pueda solucionar este problema. Ojo, no es una enfermedad, por lo tanto no podemos decir que se va a curar. Simplemente estas conductas maladaptativas van a poder desarrollarse de otra manera y el paciente va a poder afrontar la vida ya con herramientas más completas que le permita que este problema se minimice, o si es posible el tema en sí de los atracones y las purgas se controle. Se ha visto, por ejemplo, que la terapia familiar y la terapia cognitivo-conductual son dos terapias que tienen mucho
éxito en los TCAs, ¿no? Entonces, la terapia familiar, obviamente, pues si nos ponemos a pensar cómo la familia impacta tanto al individuo en situaciones de estas, pues obviamente es importante ahí trabajar con toda la familia. Y en el caso de la terapia cognitivo-conductual, pues se va a enfocar más en el cambio de conductas y de pensamientos relacionados al peso de la comida. Le va a dar al paciente también las herramientas para afrontar cuando el paciente tenga un problema, un estado de ánimo negativo, entonces que él o ella pueda afrontar este problema sin necesidad de estar recurriendo a los atracones, a la comida. Se ha visto también obviamente que a veces los fármacos pudieran ayudar. En este caso, por ejemplo, se ha visto que la fluoxetina, que es un antidepresivo, puede ayudar en ciertos casos. Obviamente siempre hay que acudir a una consulta especializada, individualizada, en donde se vea en sí qué es lo que está pasando con el paciente y en base a eso darle un tratamiento. Y bueno, en la alimentación yo les recomiendo mucho todo el tema de mindfulness, alimentación intuitiva, pero también hay que valorar mucho en qué etapa del problema está la persona, ¿no? O sea, a veces se puede desde un principio dar una terapia de este tipo y empezar a enseñarle al paciente mindfulness, una alimentación intuitiva, pero a veces va a requerir, si ya hay ciertos daños ya, por ejemplo, en el esófago, en la dentadura, en el estómago, etcétera, entonces se va a requerir primero aliviar, corregir, controlar ese problema y posteriormente podemos aplicar ya otro tipo de terapia nutricional, ¿no? También hay estrategias, ¿no? Como por ejemplo, se puede empezar a trabajar con los alimentos que la persona considere malos, ¿no? O los alimentos que le dan ansiedad a la persona. Muchas veces las personas que tienen un TCA tienden esta idea de que los alimentos son buenos o son malos, y entonces los alimentos malos son aquellos alimentos que no quieren tocar, que quieren mantener alejados, pero que se consumen durante un atracón. Entonces una muy buena idea, una herramienta que puede servir en algunos casos es empezar a trabajar con estos alimentos, enumerarlos y decir, ok, a mí me dan miedo, no sé, o siento que son malas las galletas de chocolate, y entonces empezar a trabajar cómo me siento yo al comerla, cuánto puedo comer sin que me sienta mal, empezar a trabajar con todos nuestros sentidos y ese alimento, etcétera. Y ya una vez que se trabajaron con estos alimentos malos o prohibidos, entonces se puede cambiar la estrategia, ¿no? Podemos decir, ok, entonces vas a comer estos alimentos en porciones controladas, o vas a comer este alimento cuando tú quieras. O sea, ya va a depender mucho del desarrollo de la persona para ver cuándo y cómo es que va a comer esos alimentos malos. Dentro de la terapia psicológica, pues obviamente también se debe trabajar mucho con las emociones, con la autoestima, con la imagen corporal, trabajar también con metas muy específicas, con conductas concretas, ¿no? Y obviamente entender que, y bueno, como les comenté, parte del tratamiento, la decisión de qué tratamiento seguir lo va a marcar el paciente dependiendo de la etapa del problema en la cual se encuentre. Entonces díganme si quieren que les haga una parte 2 donde podamos hablar de tipos de bulimia nerviosa, más del tratamiento, etcétera. Pero bueno, lo que sí les puedo decir es que tiene consecuencias que son muy peligrosas, ¿no? Por ejemplo, puede haber problemas de deshidratación que pueden llevar a problemas importantes, problemas renales, por ejemplo, importantes. Puede haber también problemas en el corazón, obviamente muchísimos problemas psicológicos como la autoestima dañada, depresión, ansiedad. Como ya lo vimos, muchas veces hay otro tipo de trastornos de la personalidad o trastornos psiquiátricos con este trastorno, con la bulimia nerviosa. Puede haber también, por ejemplo, muchos problemas digestivos, puede existir amenorrea o a periodos ausentes o irregulares, caries dentales, enfermedades también en las encías. Todo esto para, por ejemplo, cuando hay casos de mucho vómito, entonces suele haber también muchos problemas en los dientes. Puede haber también problemas de pensamientos suicidas, autolesiones, etcétera. Entonces todo esto se tiene que revisar y se tiene que tratar, como les digo, con un equipo de muchos profesionales de la salud. No nada más va a ser cosa de ir al psicólogo, no nada más va a ser cosa de ir al nutriólogo. Entonces, bueno, por el video de hoy es todo lo que les voy a comentar. Díganme si quieren la segunda parte, si quieren que hable más de otros TCA, de otros trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, también creo que es muy importante que hablemos de la prevención, entonces les voy a hacer un video en donde hablemos también de cómo podemos prevenir estos problemas, estos trastornos, ¿ok? Entonces muchísimas gracias por acompañarme en el video de hoy, les mando un beso y que estén súper bien.